Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy, una vez hemos visto cómo funciona la relación entre las razones trigonométricas del ángulo suma y del ángulo resta, tanto para la tangente como para el seno y el coseno, en este caso, de nuevo, vamos a ver las razones que existen con el ángulo doble, es decir, de multiplicar un ángulo por 2, y las razones que existen con el ángulo mitad, es decir, de dividir un ángulo entre dos. De nuevo, igual que dijimos en el vídeo anterior, no vamos a expresar la demostración geométrica que existe de estos ángulos porque se nos explicaría un poquito la explicación de la geometría. Y además, aparte de ello, hemos de entender que realmente nosotros podemos multiplicar y dividir un ángulo entre cualquier número que queramos. ¿Cuál es el problema? Que de nuevo nos van a quedar unas expresiones geométricas y además matemáticas muy complejas. Por lo tanto, solamente vamos a trabajar con el ángulo doble y el ángulo mitad y el resto en un principio las dejamos para intentar expresarlas de otra manera. Entonces, para ello, en el caso del ángulo doble, ¿a qué nos referimos con el ángulo doble? Pues como ya hemos definido, sería ese ángulo beta que fuera dos veces un ángulo alfa, por ejemplo. ¿Y qué tendríamos en este caso? Pues tendríamos que el seno de dos veces el ángulo alfa lo intentaría relacionar con el seno de alfa y con el coseno de alfa. ¿Ya que me queda? Pues en este caso es sencillo, será dos veces el seno del ángulo por el coseno del mismo ángulo. Ya lo tendría. No sería ningún problema. Voy con el siguiente caso y ¿qué tendría ahora? Tendría el coseno de dos veces el ángulo, me volvería a ocurrir exactamente lo mismo, pero en este caso la expresión es diferente. Tendré que será el coseno al cuadrado de dicho ángulo menos el seno al cuadrado de dicho ángulo. Y de esta manera puedo representar cómo funciona, en este caso, el coseno del ángulo doble. Y en el caso de la tangente de el ángulo doble, de nuevo podía hacer 2 seno coseno entre coseno al cuadrado menos seno al cuadrado, y ahí, si lo simplifico, me quedará básicamente, esto será esto será 2 veces la tangente del ángulo entre 1 menos la tangente al cuadrado del ángulo. Entonces, de esta manera, será como poder relacionar el ángulo doble en cada una de sus facetas con respecto al ángulo normal con el que estoy trabajando en estos casos. Bueno, y ahora vamos a ver también cómo funciona el ángulo mitad. De nuevo, vamos a ver solamente las expresiones para no complicar mucho la geometría y ver cómo sería en este caso. De nuevo, el ángulo mitad, si lo definimos, el ángulo mitad, tendremos que será ese ángulo beta que sea la mitad de alfa. ¿Ok? Entonces, una vez lo tenemos definido, tendremos que el seno del ángulo mitad será igual a la raíz cuadrada de 1 menos el coseno del ángulo, todo entre 2. Todo dentro de la raíz. El entre 2 también nos cae dentro de la raíz. Por otra parte, el coseno del ángulo será del ángulo mitad, perdona, de el ángulo mitad será, aquí arriba también tendré el coseno del ángulo mitad, que se me ha ido. Será igual a la raíz de 1 más el coseno del ángulo entre 2. ¿Y qué ocurrirá? Que si yo los divido el uno entre el otro, si hago que la tangente de ese ángulo mitad sea igual al seno del ángulo mitad entre el coseno del ángulo mitad, pues me quedará arriba 1 menos el coseno del ángulo entre 2 entre 1 más el coseno del ángulo entre 2. El entre 2 con el entre 2 se me va y me quedará que todo esto será la raíz de 1 menos el coseno del ángulo entre 1 más el coseno del ángulo. Que aplicando alguna transformación trigonométrica podemos deducirlo como que esto será simplemente el seno del ángulo entre 1 más el coseno del ángulo. Todo ya fuera de la raíz. Por tanto, lo podemos escribir aquí abajo y poner que la tangente de ese ángulo mitad será igual a la raíz de 1 menos el coseno del ángulo entre 1 más el coseno del ángulo, o lo que sería lo mismo el seno del ángulo entre 1 más el coseno del ángulo. Entonces, de esta manera podemos ver una relación directa entre cuánto tiene cada una de las magnitudes y cómo podemos determinarlo con respecto al ángulo doble y al ángulo mitad.
Para ver que esto en efecto se cumple, vamos a corroborarlo con dos razones trigonométricas que conocemos muy bien, que son los ángulos de 30 y de 60 grados. Sabemos que existe una relación directa entre ellos, así de primeras que uno es el doble que del otro o que el otro es la mitad del primero, según lo queramos ver. Y si recordamos, si ponemos las razones trigonométricas de 30 y de 60 grados, ponemos el seno, el coseno y la tangente. Si os acordáis, teníamos que esta pequeña tablilla que nos quedaba aquí era, a ver, la vamos a poner, porque ahora vamos a demostrar que en efecto las fórmulas del ángulo doble y el ángulo mitad funcionan. Y si recordamos era que el seno de 30 era 1/2, el seno de 60 era raíz de 3 entre 2, el coseno de 30 era raíz de 3 entre 2, el coseno de 60 era 1/2, y si os acordáis, aquí nos quedaba que la tangente de 30 era raíz de 3 y que la tangente de 60 era raíz de 3 entre 3. ¿Ok? No, perdonad, al revés. Nos quedaba que aquí era seno entre coseno, que era 1/2 entre raíz de 3, que era 1 entre raíz de 3, es decir, raíz de 3 entre 3, y aquí me quedaba raíz de 3. ¿Ok? Por tanto, vamos a verificar que en efecto, aplicando las fórmulas del ángulo doble y del ángulo mitad, podemos pasar del uno al otro tranquilamente. Entonces, yo aquí voy a decir que alfa es igual a 30 grados y que voy a determinar que el seno de 2 alfa, es decir, que el seno de 2 por 30, o lo que es lo mismo, el seno de 60, esto debería ser igual a raíz de 3 entre 2. Pues vamos a ver si en efecto se cumple. Esto será 2 veces por el seno de 30 y por el coseno de 30. Es decir, 2 por el seno de 30, que es 1/2, y por el coseno de 30, que es raíz de 3 entre 2. Este 2 con este 2 se me va y me quedará 1 por raíz de 3 entre 2, es decir, raíz de 3 entre 2. Tal y como podemos ver, la primera coincide. Vamos ahora con la segunda. Vamos de nuevo con que tendremos el coseno de 2 alfa, es decir, el coseno de 2 por 30, o lo que es lo mismo, el coseno de 60. Que esto será igual a 1/2. Vamos a ver si en efecto, teniendo en cuenta que esto debería ser igual al coseno al cuadrado de alfa, es decir, de 30, menos el coseno al cuadrado de, menos el seno al cuadrado de 30. ¿Y esto que me quedará? Coseno al cuadrado de 30 será raíz de 3 entre 2 al cuadrado menos 1/2 al cuadrado. Pongo el coseno y el seno de cada una de ellas. Y esto será raíz de 3 entre 2, todo al cuadrado será 3 cuartos menos, y aquí ¿qué tendremos? Pues tendremos 1/2 al cuadrado, que será 1/4. 3 cuartos menos 1/4 son 2 cuartos, y 2 cuartos es 1/2. Tal y como habíamos previsto aquí. Por lo tanto, esta también se cumple. Y ahora vamos con la tangente de 2 alfa. La tangente de 2 alfa, que esto debía ser igual a la tangente de 2 por 30, es decir, la tangente de 60, y la tangente de 60, si revisamos, era raíz de 3. ¿Y esto a qué debería ser igual? Pues debería ser igual a 2 por la tangente de 30 entre 1 menos la tangente al cuadrado de 30. ¿Y qué tendremos? 2 por la tangente de 30, que habíamos dicho que era raíz de 3 entre 3, entre 1 menos la tangente al cuadrado de 30, es decir, raíz de 3 entre 3, todo al cuadrado. Y esto será 2 por raíz de 3 entre 3, es decir, 2 raíz de 3 entre 3, todo entre 1 menos, y la raíz de 3 entre 3 al cuadrado será 3 novenos. ¿Ok? Por tanto, tendremos arriba 2 raíz de 3 entre 3, y abajo me quedará 1 menos 3 novenos, que 3 novenos es lo mismo que 1/3, y 1 menos 1/3 son 2/3. ¿Qué me quedará aquí? Este 3 con este 3 se me anula, este 2 con este 2 se me anula, y todo esto es igual a raíz de 3. Exactamente igual que teníamos aquí arriba, como podemos ver. Por lo tanto, como habéis visto, las razones del ángulo doble, en efecto, se cumplen. Vamos a ir ahora con las razones del ángulo mitad, para ver si, en efecto, se cumplen también. Voy a borrar por aquí todo esto. Voy a desplazarlo todo un poquito para arriba, para que nos quede más amplio y tener más hueco para poder trabajar aquí. Entonces, ¿qué nos quedará? Tendremos ahora que el ángulo mitad, voy a definir que alfa sea igual a 60 grados. De esta manera, alfa medios será igual a 30 grados. ¿Y qué me quedará? Tendré el seno de 60 medios, que esto debería ser igual al seno de 30, es decir, el seno de 30, 1/2.
Vamos a ver si esto coincide. Tendremos la raíz cuadrada de 1 menos el coseno de 60 entre 2. ¿Y esto qué nos quedará? Pues tendremos 1 menos el coseno de 60, que venimos aquí, que será 1 menos 1/2 entre 2. Es decir, 1 menos 1/2, recordamos que 1 menos 1/2 es precisamente 1/2, es decir, la raíz de 1/2 entre 2, lo que es lo mismo, la raíz de 1/4, es decir, 1 entre la raíz de 4, que es 2. Por tanto, tendremos, en efecto, que esto nos quedará 1/2 igual a 1/2. La primera la tenemos determinada. Vamos con el siguiente, que tendremos coseno de 60 entre 2, que será coseno de 30, es decir, el coseno de 30, que si recordamos era raíz de 3 entre 2. Ya tenemos este primero. Y ahora sustituimos la expresión. Tendremos 1 más el coseno de 60, todo entre 2. Esto será 1 más el coseno de 60, que si recordáis era 1/2, entre 2. ¿Qué me quedará? Arriba me quedará 1 más 1/2, que son 3/2 entre 2. Ese 2 baja abajo multiplicando, es decir, 3/4. Y esto será raíz de 3 entre 2, que es justo exactamente lo que estábamos buscando aquí. Bueno, y ahora por último ponemos por aquí que tendremos que la tangente de 60 entre 2, que será la tangente de 30, que si nos fijamos venimos aquí arriba, y la tangente de 30 era raíz de 3 entre 3. Pues vamos a ver, vamos a comprobarlo con ambas expresiones. La primera es esta que tenemos aquí, y tendremos que esto será la raíz de 1 menos el coseno de 60 entre 1 menos el coseno de 30. Perdón, 1 más el coseno de 60. ¿Ok? Esto será lo mismo que 1 menos, el coseno de 60, que recordamos que esto era 1 menos 1/2, entre 1 más 1/2. 1 menos 1/2 es lo mismo que 1/2, y abajo nos queda 1 más 1/2 será 3/2. El medio con el medio se me va, me quedará la raíz de 1/3, que es lo mismo que 1 entre raíz de 3, y 1 entre raíz de 3, si lo racionalizo, multiplico arriba y abajo por la raíz de 3 y me quedará raíz de 3 entre 3, que en efecto es justo lo que buscábamos. Y de la misma manera podemos comprobarlo para la segunda expresión que teníamos, para el seno de alfa entre 1 más el coseno de alfa. Entonces vamos a ver que tendremos, será el seno de 60 entre 1 más el coseno de 60. El seno de 60 podemos ver aquí que es raíz de 3 entre 2, todo entre 1 más el coseno de 60, es decir, 1 más 1/2. Nos quedará raíz de 3 entre 2 entre 3/2. El medio con el medio se me va y me queda raíz de 3 entre 3, que es exactamente lo que estábamos buscando. Por tanto, como podéis ver, todas las expresiones que hemos visto en este caso funcionan. Repito, la deducción de las expresiones es un poquito complicada. A ver, no es nada fuera de lo común, pero realmente se nos complica un poco la geometría y por eso he preferido de momento dejarlas apartadas. Entonces, es mucho más importante que sepáis identificar aquellas situaciones en las que puede ser útil utilizar estas expresiones más que el mero hecho de aprender el procedimiento de dónde vienen. Ya sabéis que, como os digo siempre, las expresiones no aparecen de la nada, todo tiene su razonamiento matemático, pero en este caso he preferido dejarlas apartadas. De todos modos, chicos, como os digo siempre, cualquier duda, cuestión o pregunta que tengáis, dejadlo en los comentarios y nosotros lo intentaremos resolver. Por lo demás, muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.